Hola, buenas tardes jóvenes, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. Bueno, el día de hoy por diferentes circunstancias nos va a tocar dar una clase de manera virtual y he dispuesto de que sea una grabación. El día de hoy vamos a ver la biodiversidad de Panamá. Vamos a entender un poco de las teorías de surgimiento del Istmo de Panamá. Vamos a ver el gran intercambio biótico que fue todo esto y vamos a ver la biodiversidad a nivel de Panamá, ¿ok? Entonces, la biodiversidad, como ya nosotros hemos visto en clases anteriores, tiene que ver con el número de especies, animales, vegetales y de todos los organismos o seres vivos que se encuentran en un territorio determinado, ¿no? Eh, y el día de hoy vamos a ver la biodiversidad de Panamá. Nosotros vamos a estar viendo por lo menos desde los grupos más basales, que son las esponjas, hasta los grupos superiores como los mamíferos y también pasando un poco por el tema de flora. ¿Ok? Entonces, pero para poder nosotros ver esto tenemos que entender cuál el surgimiento del Istmo de Panamá y por qué nosotros tenemos una gran biodiversidad y por qué somos un hotspot de biodiversidad, ¿ok? Entonces, formación geológica de Panamá, ¿ok? No vamos a ir un poco de historia, un poco de geografía, pero que es sumamente importante para que nosotros podamos entender por qué Panamá es un hotspot de biodiversidad, ¿ok? Entonces, en este sentido, eh, existen dos teorías sobre el surgimiento del Istmo de Panamá. La primera teoría tiene que ver con la teoría joven, ¿no? Que dice que Panamá surgió hace 2.8 millones de años, 3 más o menos, y es la más aceptada, ¿no? Que dice que empezaron a surgir una serie de volcanes, ¿no? A lo largo de todo lo que nosotros conocemos como el Istmo Centroamericano, hasta llegar a Panamá, ¿no? Y de ahí entonces fue formándose de a poco la tierra que nosotros conocemos, ¿vale? Entonces, ¿por qué es la más aceptada? Porque mediante algunos análisis biomoleculares se han realizado diferentes estudios que demuestran, ¿no? Que las especies que están del lado del Caribe y las que se encuentran del lado del Pacífico son especies que comparten eh, ge- de, mm, genética o caracteres moleculares muy cercanos entre ellos, ¿ok? Y que la divergencia o la separación de que se dio fue de hace aproximadamente unos 3 millones de años por ahí más o menos. Y esto nos lleva a que nosotros tengamos en la actualidad especies hermanas. ¿Y qué son las especies hermanas? Son especies que tienen características morfológicas, o sea, por fuera, muy parecidas, pero genéticamente ya no se consideran que son las mismas especies. Algunas están catalogadas todavía como subespecies, no, pero ya se catalogan como una especie completamente distinta a la otra. Y también está la teoría del Istmo Antiguo, que dice que Panamá surgió hace aproximadamente unos 11 a 12 millones de años. Esto tiene que ver mucho con un trabajo que realizó el doctor Jaramillo, que él encontró en los ríos de Colombia una serie de rocas volcánicas, ¿no? Que ellos comentan o dicen que tienen que ver con temas relacionados de que para poder que esas rocas volcánicas estén ahí, eh, debió haber estado Panamá hace 12 millones de años porque las piedras datan de esa época y también porque dice que las escorrentías o las corrientes de ríos que vienen bajando desde Panamá son las que llevaron esas piedras a esas zonas. Bueno, entonces, ¿qué impacto tuvo el surgimiento del Istmo de Panamá a nivel mundial? Pues el impacto es que por lo menos causó un gran enfriamiento a nivel global y también las alteraciones de patrones de las precipitaciones. Fue uno de los cambios o de los impactos que surgieron a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, una de las cuestiones también fue que se crearon diferentes tipos de corrientes. Por lo menos había una corriente que venía de bastante débil desde el sur hacia el norte, ¿no? Que chocaba con el Golfo de lo que nosotros conocemos en la actualidad como el Golfo de México y Estados Unidos
y subía de manera bastante débil y no formaba huracanes, y porque había una liberación de presión o de estas corrientes que iban hacia el Océano Pacífico. ¿Ok? Con el surgimiento del Istmo de Panamá, esto cambia. Entonces se crea la corriente del Caribe, se crea la corriente de las Antillas y ya no hay una liberación de presión, lo que crea la corriente del Golfo, que es bastante fuerte, una corriente bastante fuerte, que a su vez eh, chocan con algunos vientos que vienen bajando desde el sur, desde el norte, disculpen, y y causan lo que nosotros conocemos en la actualidad como huracanes o como tormentas tropicales. ¿Ok? Otra de las cuestiones o de los cambios que hubieron fueron que se diversificaron en el lado del Pacífico, hubo una gran diversificación en la columna de agua, ya que se vieron un aumento en la diversidad de peces y de mamíferos, gracias a que se bajó la temperatura, bajó la salinidad y es una zona bastante rica en nutrientes. Al contrario, se propició del lado del Caribe una diversificación de los arrecifes de coral, ya que hay una alta temperatura, una alta salinidad y pocos nutrientes, lo que hace que la zona del Caribe sea bastante factible para la gran diversidad de arrecifes coralinos que existen en esta zona. ¿Ok? Entonces, con el surgimiento del Istmo de Panamá se dio el gran intercambio biótico americano. ¿Qué fue esto? Bueno, primero tenemos que hacer un poco de remembranza que anteriormente se conocía o se sabía que los bosques, que los continentes estaban formando un supercontinente, y ese supercontinente nosotros en la actualidad lo conocíamos como Pangea. Estos se separan, y al separarse por el movimiento de placas tectónicas, quedan bastante aislados uno de otro. Al estar aislado uno del otro, se dan este tipo de situaciones donde hay animales que están solamente en una zona, en este caso para el sur, y otras que estaban para el norte. Entonces, con el surgimiento del Istmo de Panamá se da este intercambio donde las especies del norte pueden ir, del norte pueden ir hacia el sur y las del sur pueden ir hacia el norte. ¿Ok? ¿Y cómo hay referencias de esto? Pues que en nuestras zonas hay una gran data de algunos pequeños fósiles de especies como el Hermotherium, del ave del terror, el Megatherium y de todos estos animales que se encuentran aquí, por lo menos como puercoespines, pecaríes, conejos, trogones, zorrillos, algunas víboras, tapires, no ratones, roedores. Todos estos animales pasaron de norte a sur, de sur a norte. Y esto todavía se da en la actualidad. El gran intercambio, el intercambio de fauna de norte hacia sur, de sur hacia el norte, se da en la actualidad. Uno de los casos que es más reciente que pues, se puede mencionar es el del coyote. El coyote ha migrado desde el norte hacia el sur. En el año 2020, eh, durante la pandemia, no, 2021, durante la pandemia, se conocía que el coyote solamente había estado hasta Costa Rica. Ya para el año 2023 se sabe que está hasta las zonas de Darién, y que posiblemente vaya a cruzar hacia Colombia o ya ha cruzado en Colombia, pero todavía no se tienen reportes de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Panamá es un hotspot de biodiversidad? ¿Ok? Myers en el año 2000 realizaron algunos análisis estadísticos, ¿no? Donde ellos mencionan que las zonas neotropicales son las zonas que se encuentran una mayor biodiversidad por el clima, por la temperatura, por las precipitaciones, por el tipo de bosque, la cantidad de nichos ecológicos que se pueden encontrar en estas zonas o en las zonas neotropicales o en los bosques que nosotros tenemos, hace propicio que nosotros podamos tener zonas bastante buenas para una gran biodiversidad, ¿no? Por lo menos
se cree que aquí en las zonas neotropicales solamente se conoce aproximadamente el 10%, entre el 10 y el 15% de invertebrados que existen a nivel de la zona. Y hay un 75% que aún no ha sido estudiado y que está siendo estudiado en la actualidad, ¿vale? Y esto nos lleva a la biodiversidad que nosotros tenemos, por lo menos en la flora, las plantas vasculares, ¿no? Sí, las plantas vasculares, los helechos y plantas afines, por ahí las plantas no vasculares y las algas marinas, posiblemente están entre unas 14.000 a 15.000 especies solamente para Panamá, ¿ok? Estos son reportes que se tienen del herbario de la Universidad de Panamá, no que tienen un conteo exhaustivo de la flora y de la fauna de Panamá. Estos datos pueden estar un poco retrasados porque no se ha hecho una actualización como tal desde el año 2012. Y sé que hay algunos colegas que están trabajando en identificación y en descripción de nuevas especies que en los últimos años puede haber aumentado este número de manera significativa. Una de las especies que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí en Panamá son las samias, ¿no? Que son una planta prehistórica que existieron hace aproximadamente en la época del Cretácico, junto con los dinosaurios, no, ellas existieron. Y aquí en Panamá nosotros tenemos al menos unas 16 especies de samia, de las cuales unas 10, 12 más o menos, si mal no recuerdo, son especies que son endémicas para el país. O sea que solamente se encuentran en Panamá. Y bueno, empezamos aquí con la diversidad de la fauna. Vamos a empezar desde los grupos más basales, como son el grupo de las esponjas. Como yo les mencioné ya anteriormente, las esponjas sí son animales o son especies animales, ¿no? Se dice que para Panamá existen aproximadamente unas 300 especies distribuidas entre las costas del Caribe y las costas del Pacífico. Y para poder nosotros identificar estas especies de esponja, nosotros las estudiamos o estudiamos caracteres morfológicos de ellos, y aparte de eso también estudiamos las espículas, que son unas pequeñas células calcáreas que tienen estos animales, que nos permitan nosotros separarlas por diferentes tipos o por las especies que se encuentran en la zona. La diversidad la diversidad de nidarios, ¿no? Son aproximadamente también unas 300 especies en las aguas panameñas, ¿no? Donde nosotros podemos encontrar, o los más representativos son los corales, ¿ok? También están las anémonas del mar y también las medusas, y en algunas ocasiones también las hidras o los hidroides, que son especies que se encuentran en zonas acuáticas de alta diversidad, pero también la podemos encontrar en zonas de aguas dulces. Por ahí tenemos entonces la diversidad de equinodermos. Se han documentado alrededor de unas 200 especies de equinodermos en las aguas de Panamá, siendo una de las más importantes del lado del Pacífico Acanthaster plancy. Acanthaster plancy es una voraz depredadora eh, de, de corales, y fue una de las principales causas por las cuales nosotros realizamos o en su momento se realizó el canal de manera escalonada para evitar el paso de especies exóticas y que podrían ser peligrosas para los ambientes marinos de ambos mares, ¿ok? Acanthaster plancy solamente se encuentra del lado del Pacífico, no se encuentra del lado del Caribe. Entonces esta especie, si atraviesa el lado del Pacífico, posiblemente podría causar algún tipo de desequilibrio, porque las especies de corales que se encuentran dentro de esta zona no son o no están adaptadas para vivir o convivir con esta especie como el Acanthaster planty, una voraz depredadora de estos animales. Entonces también otro de los grupos animales que nosotros tenemos dentro de nuestro país son los moluscos. Los moluscos son de importancia comercial porque hay algunos que nosotros lo comemos, ¿ok? Para Panamá existen aproximadamente unas 2.000 especies de moluscos, ¿no?
de las cuales aproximadamente unas 200, 300 especies son de importancia comercial, ¿no? Pero ya hay algunas especies de estas que eran de importancia comercial por la alta sobreexplotación que han sido catalogadas dentro de la UICN como, como especies en peligro crítico de extinción, como lo es la que se conoce comúnmente como cambombia, o nombre científico, su nombre científico anterior era Strombus gigas y en la actualidad ya se conoce o se ha cambiado el género a Lobates gigas. También se encuentran los nudibranquios, que son moluscos que están poco estudiados en nuestro país y que posiblemente en los próximos meses salga una nueva especie descrita por unos colegas de España. Y bueno, continuando un poco con la diversidad de crustáceos, para nuestro país se conocen aproximadamente unas 500 especies de crustáceos, entre las cuales se incluyen los cangrejos, unas 200 especies, camarones, unas 150 especies, y entre isópodos y anfípodos otras 100 especies, ¿ok? Estos grupos también son importantes porque también son de importancia comercial, ¿no? Y nosotros conocemos muchísimo de estos, por lo menos este cangrejo, que es el cangrejo de manglar, ¿no? Que es de importancia comercial porque nosotros nos alimentamos de él, ¿ok? Y llegamos a la gran diversidad que nosotros tenemos, que es la diversidad de insectos y de artrópodos. En Panamá se han reportado aproximadamente unas 25.000 especies de insectos, entre artrópodos como arañas, escorpiones, ácaros y garrapatas, ¿no? Y los miriápodos que incluyen unas 100 especies. Y son aproximadamente otras 1.000 especies que han sido reportadas para estos grupos. Estos grupos no han sido en la totalidadmente estudiados, pero que son de manera muy interesante para el estudio de la diversidad de nuestro país. ¿Ok? Algunos de estos grupos son de importancia porque se pueden estudiar, ya que son bioindicadores desde el estado de conservación de los bosques. Los bioindicadores de estado de conservación de los bosques o también de la calidad de agua nos sirven a nosotros para comentar o decir de manera científica cómo se encuentra una población dentro o cómo se encuentran unas poblaciones de insectos, y estos insectos al ser bioindicadores podemos decir o extrapolar si el estado de salud de los bosques es bueno o es malo. Bueno, otros grupos bastante importantes son de la diversidad de peces cartilaginosos. En Panamá se conocen aproximadamente unas 120 especies de peces cartilaginosos. Entre estos están como 70 especies de tiburones, 50 de rayas y unas pocas, 2 especies de quimeras realmente son las que se conocen para el país. Y bueno, en la actualidad se están estudiando a nivel molecular las especies de tiburones, ¿no? Con la columna de agua se están haciendo diferentes tipos de muestreos, pero también en otras latitudes o en otros países están estudiando con fotografía electrónica de barrido las escamas de los peces, de estos peces o de estos tiburones. ¿Por qué? Porque son específicas para cada especie de pez, y esto nos puede ayudar a nosotros a poder eh, conocer las especies y conocer las poblaciones de estas especies que se encuentran dentro de nuestro país. ¿Ok? Continuando con la diversidad de peces, pues están los peces óseos, ¿no? Que en nuestro país hay aproximadamente unas 1.200 especies, de las cuales 150 son de agua dulce y otras 1.000 especies son de ambientes marinos. ¿Ok? Llegamos a los grupos animales ya un poco más conocidos, ¿no? Como son la diversidad de anfibios o los anfibios, que incluyen a todo lo que nosotros conocemos como ranas, sapos, salamandras, y un grupo un poco no tan conocido dentro de estos como son las cecilias o las que se conocen como serpientes ciegas, se le conoce de manera natural o común. Bueno, para Panamá se conocen aproximadamente unas 220 especies de anfibios. Yo creo que este número ha aumentado significativamente en los últimos años, ¿no?
por la descripción de diferentes especies, pero para el país, pero para el país ha reportado este número de especies, que son aproximadamente unas 200 especies. ¿Ok? Danuras, que incluyen a los ranos, las ranas, a los sapos, hay aproximadamente unas 200 especies. Para los caudata, que son salamandras, unas 16 especies. Y para gimnofionas, unas 4 especies se conocen en la actualidad. ¿Ok? Me gusta traerles esta foto para dar a conocer temas relacionados con nuestra mal llamada em, rana dorada. La rana dorada de Panamá realmente pertenece a la familia Bufonidae, que es realmente un sapo, ¿ok? ¿Por qué? Porque por detrás de los ojos presentan glándulas paratoides, que es lo que nosotros conocemos como unas glándulas que segregan una sustancia alechada como defensa. Bueno, la rana dorada de nosotros realmente no es una rana, es un sapo, ¿ok? Y en la actualidad se encuentra como una de las especies en peligro crítico de extinción. Para el país, en manera natural, ya no existen especies, se le dice que está extinta a nivel de vida silvestre, porque solamente los especímenes que quedan son los que quedan a nivel de laboratorios que se están haciendo diferentes tipos de estudios para intentar recuperar sus poblaciones, ya que a todos los sapos y ranas, ¿no? Y también a las salamandras lo han atacado una hongo que se llama Batrachogidrion dendrobatides. El Batrachogidrion dendrobatides y el Batrachogidrion salamandrae son hongos que atacan directamente la piel de los anfibios y les impide poder que ellos realicen el intercambio gaseoso que realizan por medio de su piel, lo cual a la postre da lugar a una muerte. Y esto ha reducido significativamente las poblaciones de todas las ranas y sapos a nivel mundial y también en Panamá. Bueno, la diversidad de reptiles, por lo menos en Panamá, se han registrado aproximadamente unas 240 especies de reptiles. De estas 240 especies de reptiles se conocen en la actualidad que para el país, hablando de reptiles, nos referimos a los grupos donde están incluidas las serpientes, las lagartijas, los cocodrilos. Para Panamá existen aproximadamente unas 120 especies de serpientes, de las 426, entre 22 a 26, dependiendo del autor, eh, son especies que se le conoce como especies venenosas o serpientes venenosas. Una que me gusta traer bastante es esta, la especie y que recientemente ha sido separada en diferentes especies, como se le conocía anteriormente Botryechia schlegeli. Ya la Botryechia schlegeli, o víbora de pestañas, pestañosas, la han dividido desde Panamá hasta Ecuador en diferentes especies, y la Botryechia schlegeli solamente está para el lado de Costa Rica hacia el norte de Centroamérica y México. Para Panamá ya es otra especie completamente distinta, ¿no? Que es una víbora bastante curiosa en temas relacionados por las pestañas que tiene en la parte superior de sus ojos, ¿ok? Estas pestañas realmente son escamas que se han modificado para darle esta forma, y es porque tiene hábitos arborícolas. Al presentar hábitos arborícolas, ella se desplaza entre medio de las ramas, y esto le sirve para poder proteger sus ojos y que no le golpeen las ramas. Bueno, la diversidad de aves de nuestro país es bastante grande. En los últimos años ha ido creciendo, eh, y esto se debe muchísimo a la ciencia ciudadana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con uso de plataformas como iNaturalis y otras plataformas, se ha podido aumentar el número de aves para nuestro país para el año 2024 en 1008 especies. Anteriormente estaban en 1006,
el año anterior, en el 2023, era 1006, para el año 2022 eran 1004, y entonces día con día se van aumentando el número de aves. ¿Por qué? Porque hay personas que no son científicas, sino que son personas aficionadas, ¿no? Con acceso a iNaturalist, que suben algunas observaciones, y estas observaciones las podemos utilizar nosotros para reportar especies que no habían sido reportadas para nuestro país, obviamente porque en algunas ocasiones estas personas se encuentran metidas dentro de zonas bastante remotas, ¿no? Y que los científicos no han podido llegar a estas zonas. Pero para nuestro país, nosotros tenemos 1008 especies de aves reportadas o que van a ser reportadas realmente para nuestro país. Y bueno, ya culminando un poco por aquí, la diversidad de mamíferos de nuestro país se encuentra entre unas 250 especies, ¿no? De las cuales 30 son mamíferos marinos. Los mamíferos marinos son estas especies que incluyen eh, a los delfines, orcas, entre otros grupos de mamíferos marinos, ¿no? Y el otro, 220 especies, son mamíferos terrestres que nosotros podemos encontrar en nuestro territorio. Hay algunas especies endémicas, ¿no? Por lo menos para la isla de Coiba se conocen aproximadamente dos especies endémicas. Está el ñeque de Coiba y está también el mono aullador de Coiba. Si nos vamos a otras islas, en la isla Escudo de Veragua, también está reportado en la actualidad dos especies de mamíferos para estas zonas, que son un murciélago, que también es endémico de esta zona, y está el Bradypus pygmaeus, que también es una especie que es endémica de esta zona. ¿Ok? Y bueno, esto ha sido todo, un poco de la diversidad de especies que nosotros tenemos para Panamá, ¿no? Estas especies de animales son especies que nosotros podemos encontrar en nuestro país, y las conclusiones finales realmente son, bueno, que en nuestro país hay que seguir estudiándolo a nivel de biodiversidad y empezar a incluir a las personas o a la ciudadanía al estudio de la diversidad de nuestro país, porque pueden hacer contribuciones que van a ser significativas para los científicos, ¿no? Y de esta manera pueden contribuir y se empapan un poco sobre temas relacionados con diversidad, y también agarran un poco de ese cariño o de ese sentido de pertenencia hacia la diversidad de su propio país. Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes y éxitos todos.